Miren lo que es esto. Vamos a estar además hablándolo en instantes nada más. En 15 minutos se va a estar conectando Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, jefe de la bancada de Vox en el Parlamento Europeo. Miren esto. Esto se vivía ayer en Ceuta. Todos estos son marroquíes ilegales desesperados por ingresar en territorio español. Es una verdadera invasión. Las imágenes son sorprendentes e, insisto, revelan el peligro de la estafa, del multiculturalismo, las agendas globalistas que han venido impulsando el establishment europeo en la Unión Europea. Miren qué impresionante. Llegaron desde las playas, llegaron nadando en balsas, colectivos, autobuses, camiones. Imagínense que en Ceuta viven 83.000 personas y han recibido ayer en un abrir y cerrar de ojos 50.000, al menos 50.000 ilegales. Ustedes discúlpenme, yo prefiero vivir en la Argentina racista antes que en la España bajo las garras de la ideología multicultural que está destrozando el tejido social de España. Y ya te voy a mostrar por qué esto es un peligro. En primer lugar, vamos a ver las imágenes de esta gente ingresando desaforadamente en el territorio español. Miren esto. Además, fíjense, son todos hombres. Todos los que entran son hombres. ¿Por qué? Porque esto es una verdadera invasión. No van a ver en nada de estas imágenes, presten especial atención a lo que les digo, no van a ver mujeres, son hombres. Esto es una invasión, ha tenido la complicidad del gobierno marroquí. Vamos a estar comentándolo con Jorge Buxadé en pocos minutos. Miren esta otra toma. Miren los policías españoles directamente abriéndoles las vallas a esta horda de verdaderos salvajes. Todos hombres y hombres que además provienen de una cultura incivilizada en donde a la mujer se la trata como un objeto, se la viola y se la castiga físicamente. Ya te voy a contar datos sobre cómo vive la mujer en Marruecos, cómo acostumbran esta horda de bárbaros y de salvajes a tratar a las mujeres, y ahora tendrán posibilidad, obviamente, de tratar, o mejor dicho, destratar a la mujer española en el mismo sentido en que lo hacen en su país barbárico de origen. Y cuando digo barbárico no es una metáfora, son verdaderos bárbaros, son bárbaros que llegan para destruir a España, así como han destruido a sus propios países. Esto es muy interesante. Nosotros no vemos gente de Occidente intentando de manera desaforada entrar en los países bárbaros donde esta gente vive. Vemos a los bárbaros de estos países desesperados por entrar a nuestros países, pero cuando entran en nuestros países llegan para destruirlos, porque tienen una cultura destructiva, porque tienen una forma de vivir que es destructiva, porque no todas las culturas valen lo mismo, conforme a la estafa del multiculturalismo nos ha hecho creer, sino que hay culturas que son mejores que otras y la cultura occidental es infinitamente superior a la cultura de estos verdaderos salvajes que llegan para destruirlo
todo a su paso. Miren esto, miren lo que grita este bárbaro cuando pasa ante las cámaras. ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva Pedro Sánchez! ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! Bueno, ahí hay dos mujeres, miren, son las primeras dos que vemos en estos videos. Casos excepcionales, ciertamente. Viva Pedro Sánchez. Ellos saben perfectamente que Pedro Sánchez es el que ha posibilitado esto en España. Le agradecen públicamente ante las cámaras. ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! Miren cómo se veía ya entrada las horas de la noche, después de esta invasión, Ceuta ya se había convertido en Marruecos. Evidentemente, los países están hechos por la cultura de los que viven en esos países. Si en una ciudad de 80.000 españoles le inyectás de un momento a otro a 50.000 marroquíes, pues ese territorio se convierte rápidamente a la simple vista en un pedazo de Marruecos. Miren esto. Este video no tiene sonido, estas eran las calles de Ceuta, lleno de hombres de bajísima condición que llegaron, insisto, a través de los más disímiles transportes, desesperados por ingresar a Europa, no para vivir como europeos, sino para vivir como marroquíes, es decir, llegan a destruir Europa. Esto era Ceuta. Y esto también era Ceuta pocas horas antes. Miren los saqueos de los comercios de los españoles. La policía no hace prácticamente nada, lo sueltan, lo dejan que roben. Y miren cómo la propia policía los deja ir. Importá musulmanes y tendrás una vista muy musulmana de las cosas. Importá a este tipo de cultura y vas a tener imágenes propias de los países de donde ellos vienen. A los países la hace la gente. Y si la gente tiene esta calidad, el país tiene esa calidad. Te quiero mostrar lo que opinaba esta mujer que vive en Ceuta, rodeada de estas personas que acababan de llegar, y esta mujer española expresaba en vivo y en directo toda su frustración y todo su temor. Ya te voy a dar datos porque estamos frente a una cultura musulmana que desprecia a la mujer, que tiene acostumbrada a la mujer a ser maltratada por el hombre de las formas más horripilantes que alguien se puede imaginar, y te voy a dar datos concretos. Pero antes vamos a escuchar a esta mujer española, toda su frustración y todo su temor por lo que estaba pasando en su ciudad. Estamos como vecina de Ceuta, ya podéis ver que la seguridad brilla por su ausencia. Nos sentimos desamparados, nos sentimos totalmente abandonados, estamos paralizados. Esto ha paralizado a una ciudad completamente entera. Están todos los comercios locales cerrados, no podemos ir a comprar porque los supermercados están cerrados, porque ellos entran a robar. Estamos totalmente desolados, el panorama es catastrófico. Yo personalmente trabajo en una finca de eventos que esta noche han entrado a robar 200 personas. No podemos contar con la Policía Nacional ni la Guardia Civil porque el señor Fernando Grande Marlaska no ha declarado que hay una emergencia nacional. Si no está la emergencia nacional ahora, ¿cuándo va a estar? Esto es una emergencia nacional de manual, de libro. Nos están invadiendo. Han empezado por Ceuta. Miradme a mi alrededor. Es que es alucinante. Es que poneros en nuestro lugar. ¿Vosotros, si estuvierais aquí, dejaríais salir a la calle a vuestros hijos y a vuestras hijas? No.
es inseguro. O sea, no sabemos quién han entrado. Sabemos que se cuentan ya más de 70.000 personas. Es que están llegando a la cifra de los ciudadanos ceutíes. Somos casi 80.000 ceutíes los que vivimos aquí. Tenemos miedo. Es que no lo podemos consentir. ¿Dónde están nuestros derechos como españoles? ¿Dónde están nuestros principios como españoles? ¿Por qué no se ha acatado la Ley de la Seguridad Nacional 23? Para eso está. Que blinden la ciudad. Necesitamos la policía en la calle, la Guardia Civil en la calle. Necesitamos los militares en la calle. No están. Estamos solos. No podemos llamar a la policía ni a la Guardia Civil porque no dan abasto. Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar? No se puede. Esto no se puede, de verdad. No se puede. Necesitamos ayuda. Rocío. Es que estoy temblando, es que de verdad, esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo como mujer, esto es para vivirlo. Esto es una invasión, han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa. De verdad, es que no hay derecho. Lorena, la verdad que ahora estamos en un momento muy complicado. Evidentemente no sabe lo que ha dicho Rocío. Claro. Y de acercarse a nosotros, les estoy pidiendo que se alejen, pero no hay manera. Abraza fuerte a Rocío. ¿Qué dijeron las feministas hasta el momento? Absolutamente nada. Porque las feministas no dicen nada cuando los agresores provienen del mundo musulmán o cuando provienen del socialismo. Por eso se han dedicado en España a encubrir los actos de acoso y abuso sexual por parte de los líderes del socialismo español y de las distintas formas políticas de izquierdas que hay en España, y se dedican todos los días a encubrir las violaciones, los asesinatos y la violencia contra la mujer española cuando provienen de inmigrantes ilegales. Y estos inmigrantes ilegales vienen de Marruecos. Y tiene todo el sentido del mundo que esta española tiemble de miedo conforme sus propias palabras. Tiene todo el sentido del mundo porque Marruecos es uno de los países más peligrosos para ser mujer. ¿Por qué Marruecos es uno de los países más peligrosos para ser mujer? Porque tienen una cultura conformada por bárbaros que acostumbran a violarlas y a maltratarlas físicamente. Me remito precisamente a los datos, al índice de violencia contra la mujer de la OCDE. Miren ese índice, fíjense cómo está Marruecos en el índice de violencia contra la mujer de la OCDE. Van a encontrar que el 46% de las mujeres afirma haber recibido violencia física o sexual por parte de sus parejas. Imagínense de los que no son sus parejas. Y el 52% de las mujeres marroquíes está tan acostumbrada a ser golpeada y agredida físicamente que en la encuesta de la OCDE responde que el hombre está legitimado para golpear a la mujer. Sí, la propia mujer marroquí cree a estas alturas de que el hombre tiene legitimidad para abusar físicamente de ellas. Esa es la cultura marroquí y por eso hace muy bien la española que veíamos recién en el video a echarse a temblar rodeada de esos bárbaros, de esos salvajes que no llegan a España a acatar las normas españolas, sino que llegan a España con propósitos de invadir una sociedad anémica y destrozada por las políticas socialistas y por los globalistas de la Unión Europea. Tenemos a nuestro invitado del otro lado que ya está conectado, es Jorge Buxadé. Yo diría, es uno de los españoles a quienes más admiro por tres cosas. En primer lugar, porque tiene un arrojo político impresionante y los discursos que él da frente a la Unión Europea son insuperables. Se los recomiendo vivamente si no los han visto. En segundo lugar, porque es escritor, ha publicado libros, yo he leído el suyo sobre el globalismo, es un librazo lleno de datos, lleno de análisis que desde ahora mismo, antes de que lo incorpore a Jorge a la pantalla y antes de que ustedes lo puedan escuchar, se los recomiendo vivamente también. Y en tercer lugar, porque es un patriota, es una buena persona que está preocupada por su patria.
por su pueblo y está dando una lucha imprescindible desde Vox en uno de los lugares más oscuros, que es precisamente el Parlamento Europeo, encabezando a la delegación de Vox en esas usinas del poder. Jorge, querido, bienvenido al canal. Pues muchísimas gracias, Agustín, y nada, pues un abrazo a todos los que te están escuchando, por supuesto a ti, y muchísimas gracias por las inmerecidas palabras. Yo también he leído tus libros y te sigo y te seguimos en casa todos, ¿eh? Sí, ahora mejor. Sí. Perdona. ¿Me puedes repetir, Agustín? Es que se Sí, ha claro. quedado- Digo que me gustaría una caracterización inicial tuya sobre lo que estamos viendo que ha pasado en Ceuta. ¿Esto cómo lo calificamos? ¿Es una crisis migratoria? ¿Es una invasión? No, ¿Es no. un desborde? Claramente es una invasión, es un acto de agresión a la soberanía y a la integridad territorial de España, con ese asalto masivo a la frontera de España en Ceuta con Marruecos, y el intento también de asalto ayer por la noche en la otra ciudad española en África, que es Melilla. La Unión Europea, Sánchez, el globalismo, nuestro gobierno, que es una mafia corrupta, intentan confundir y hablar de un proceso de inmigración. Incluso vemos a la prensa izquierdista que está ya hablando de refugiados y de pobres niños exiliados. Ni refugiados ni exiliados han sido instrumentalizados en algo que yo dedico un capítulo en ese libro de globalismo, que es la guerra híbrida, la utilización de la inmigración masiva como un arma de guerra para desestabilizar, en este caso, a España, aprovechando que tenemos una mafia corrupta en el gobierno con Pedro Sánchez y el Partido Socialista y sus socios y cómplices separatistas, que han dejado nuestras fronteras rendidas a esa entrada masiva de población procedente de Marruecos. Ahora bien, von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es parte del establishment globalista, se ha expresado con muchísima preocupación por lo que está pasando en Ceuta, como si ella no tuviese ninguna responsabilidad en todo esto. Me gustaría que nos cuentes, también a los que no somos de España, sino que somos del continente americano y a veces nos cuesta entender la naturaleza de esos organismos de la Unión Europea, cómo es que este establishment globalista ha, por lo menos, contribuido de algún modo a las imágenes que veíamos el día de ayer. Bueno, ha contribuido fundamentalmente, de forma muy breve. Hay un tratado, que fue el Tratado de Ámsterdam, que es una modificación del inicial Tratado de la Unión Europea, que atribuye competencias en materia de asilo e inmigración a la Unión Europea. Por lo tanto, los estados, en aquel momento en España gobernaba el Partido Popular, esa supuesta derecha o derechita cobarde, como se le quiera denominar, aceptaron la cesión de parte de sus competencias soberanas en materia de control de fronteras y control de la inmigración. Por lo tanto, la responsabilidad de la Unión Europea es evidente. Llevamos décadas, yo llevo 7 años en el Parlamento Europeo, pero llevamos mucho más, incluso antes del año 2015, que fue aquel momento con la Agenda 2030 y la entrada masiva de inmigración procedente de Siria, de Turquía, como consecuencia de la desestabilización de todo el Oriente Medio y del norte de África, en que desde Bruselas se ha promovido, incentivado, pagado la invasión inmigratoria procedente de África, de Asia, de otros continentes a Europa. Y ahora sí, las manifestaciones de Úrsula y de todos estos líderes europeos e incluso algún líder nacional español es de una hipocresía inadmisible. Son los hipócritas, ellos han causado el problema y ahora pues se dan golpes de pecho diciendo que hay que tomar decisiones. Y una de las soluciones que plantean es la acción diplomática y el llegar a un acuerdo con el gobierno de Marruecos. No, hay que llegar a un acuerdo con el gobierno de Marruecos, pero para dejarle claro que no se desestabiliza, que debe proteger sus fronteras, debe cooperar con la inmigración, con el control de la inmigración ilegal, contra la lucha contra las mafias y sobre todo debe dejar de pretender ninguna pretensión de soberanía sobre Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas. Hay una pregunta que quizás
obliga a entrar en el terreno de la especulación, pero yo no tengo una respuesta clara. Quisiera saber si en tu caso podrías brindarme un poco más de claridad, y es las motivaciones últimas de este establishment globalista de Bruselas. ¿Es que ellos acaso creen realmente sus cuentos multiculturales? ¿Ellos realmente creen en las supuestas causas humanitarias que dicen encabezar, o hay algo más de fondo? Yo creo que hay alguno, no sé cómo le llamáis en Hispanoamérica, que utilizamos la expresión del tonto útil, ¿no? El tonto útil, hay alguno que se lo cree, pero la gran parte de ese establishment, de esa burocracia, de esos oligarcas que hay en Bruselas y en los gobiernos nacionales, no solo en Bruselas, eh, eh, pretenden dos cosas fundamentalmente. Por una parte, diluir las naciones. Es evidente que la entrada masiva de personas que no tienen ni capacidad ni voluntad de integrarse, de aceptar la identidad nacional de España, o la de Francia, o la de Italia, o la de Hungría, o la de Polonia, naciones conformadas durante siglos en esa idea de cristiandad, en el respeto a las leyes, al orden interno, bueno, lo que ya sabemos. Por tanto, diluir las naciones es hacerlas más débiles, y, por tanto, si ese poder central que ellos quieren desde Bruselas, con gobiernos nacionales más débiles, pues ese poder se va a imponer. Y el segundo, en un elemento económico, indiscutiblemente, que es la entrada masiva de población extranjera, abarata los salarios, produce una depauperización, ¿no? Es el empobrecimiento, esas doctrinas del foro de Davos y de todo el globalismo que nos quiere más pobres. Por ejemplo, en España tenemos un problema muy grave con la inmigración masiva, que es la entrada en España en los últimos 5 años de 3 millones de personas, que ha producido descenso del salario real e incremento de los precios de la vivienda. Con lo cual, nuestros jóvenes pues no pueden acceder a una vivienda, ya no solo en propiedad, sino en arrendamiento, cuando tú lo sabes. Una de las características de España era una clase media acomodada, y que hace 20 años un joven tenía capacidad de adquirir una vivienda en propiedad, frente, por ejemplo, a la Europa del Norte, que se había acostumbrado al alquiler, pero el derecho a la propiedad es algo que los españoles hemos defendido siempre. Y este gobierno, el problema es a ese establishment europeo se añade esa mafia de Sánchez. Yo creo que en Hispanoamérica sí que sois conscientes toda la corrupción que está saliendo, las conexiones del gobierno de Sánchez, Zapatero, con todas las narcodictaduras, con el comunismo más radical, con el foro de Sao Paulo, algo que Vox ha venido criticando. Y esto de rendir la frontera de España, de permitir la entrada masiva de esos 50.000 personas procedentes de Marruecos, lanzados contra nuestra frontera y contra nuestra soberanía, forma parte de ese proceso de autodestrucción motivado por Pedro Sánchez. Tenemos 7.000 personas conectadas en vivo. Por favor, déjennos su me gusta. Estamos conversando con Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox y la voz cantante de Vox en el Parlamento Europeo. Estamos conversando sobre el caso de Ceuta y la invasión marroquí que se registró el día de ayer en Ceuta, y que en realidad se suma a una invasión que con distintas velocidades viene en realidad desde hace muchos años, porque uno puede cometer el error de ver esta imagen y pensar que este es el inicio. No, esto es simplemente un episodio más dentro de una trama muchísimo más amplia. Jorge, hay un actor que no hemos mencionado todavía y que probablemente sea también importante, y es el de las ONG de derechos humanos. ¿Cómo podemos interpretar? Por un lado, ellos ejercen una presión legitimante de la inmigración ilegal en medios de comunicación y se disfrazan de causas humanitarias, y en general tienen muy buena prensa, pero por otro lado hay voces que alertan sobre un negocio atrás de todo esto. ¿Qué nos podés contar sobre este tipo de ONGs? Pues, Agustín, que son un negocio. Son un negocio. Y un negocio masivo que genera miles de millones en España y en todos los países de la Unión Europea. Reciben dinero de los ayuntamientos, de las regiones, del Estado central, de la Unión Europea, para eso que denominan gestionar la inmigración. Gestionar la inmigración para ellos es un negocio en el que compran pisos, reciben subvenciones, ayudas de todo tipo, y lo que hacen es promocionar e incentivar.
porque al que entra ilegalmente en nuestro territorio, el discurso que le tenemos que decir es: tú jamás vas a ser legalizado, tu destino va a ser la deportación a tu país de origen, jamás vas a adquirir la nacionalidad española, y sin embargo ellos lo que hacen es el discurso contrario. Ven que no te preocupes, no te va a faltar de nada, vas a vivir mejor que un español y al final te van a dar la residencia legal y te van a dar incluso la nacionalidad española. Y por desgracia, lo digo, como sabéis, yo soy católico, ejerzo, intento ejercer como tal. Por desgracia, también organizaciones dependientes de la Iglesia Católica, directa o indirectamente, han contribuido a esto. Hay que recordar que en España Sánchez ha iniciado un proceso para dar la residencia legal a... Lo han pedido ya 1,3 millones de extranjeros que residen ilegalmente en toda Europa, porque evidentemente cuando Sánchez dice yo voy a legalizar a todo el mundo, pues vienen de toda Europa a legalizarse. Es una situación muy grave. Hay que decir, para la información de todos estos 7.000, que ahora ya serán 8.000 seguro, que nos están escuchando, que lo que ha sucedido ayer sucedió ya en el 2021. Ya Marruecos hizo una operación muy parecida. En aquel momento entraron 9.000 personas en el mes de mayo de 2021. En aquel momento Vox instó la declaración de que el control de la inmigración ilegal era una cuestión de interés de seguridad nacional en Ceuta y Melilla, exigiendo el cierre de la frontera, exigiendo el despliegue del ejército, exigiendo medidas contundentes. Todos los partidos, incluido el Partido Popular, votaron que no. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y ahora, pues eso, se rasgan las vestiduras y se dan golpes de pecho y nosotros seguimos en la misma posición, sabemos que tenemos razón y sabemos que al final el pueblo español lo va a refrendar en algún momento con toda seguridad en las urnas y vamos a poder empezar a revertir esta muy dolorosa situación. Tú has visto imágenes en redes sociales, la mayoría de tus oyentes, niñas, mujeres amedrentadas, el temor, el estar en tu propia nación, teniendo que cerrar la casa, no arriesgándote a salir a la calle ante el riesgo de ser atacada, violentada, violada. Es algo que no se puede permitir. Este gobierno, por supuesto, debería haberse ido ya hace mucho tiempo, pero esto es un gobierno que ha hecho absoluta dejación del principal deber que tiene un gobierno en una nación democrática, que es proteger la vida y proteger la libertad de sus nacionales. Tenemos justamente casi cerca de 8.000, estamos cerca de los 8.000, así que eso es gracias a la gente que nos apoya con sus me gusta y que nos ayuda también a través de los superchats a llegar a un público cada vez más amplio. Además, esto va a quedar grabado en YouTube, con lo cual lo van a poder consultar cuando ya no estemos en vivo. A ver, aquí desde la producción me ponen un tuit que dice: ya llegan los buitres de las ONG para forrarse a costa de la desgracia de Ceuta. Todos sabemos que la Cruz Roja va a ocuparse de los invasores y dejará abandonados a su suerte a los españoles que mantienen con sus impuestos a esos zánganos y vividores. A ver, dale, ponele play y ya seguimos conversando. La pregunta es muy fácil. ¿Para qué van a Ceuta, que estamos llegando aquí? La respuesta es que tiene que hablar con el Departamento de Comunicación. No podemos hablar. Tenemos que estar autorizados. No pueden hablar. Usted Llegan a está Ceuta, llegando pero a no Ceuta. pueden dar ninguna declaración. Nada. No sabe si va a ayudar a los ceutíes o a los invasores. Le estamos comentando que no podemos hacer entrevistas, que tiene que hablar con el Departamento de Comunicaciones de Cruz Roja y que ellos le autoricen para poder hacer la entrevista. Bueno, ¿cuál es la posición de Cruz Roja, no la suya? Gente quiere informarse y tiene derecho a ello. Hable usted con el Departamento de Comunicaciones de Cruz Roja y que Cruz Roja autorice a que podamos hacer la entrevista. En un caso de extrema urgencia y emergencia nacional hay que seguir un protocolo. Usted no puede decirme para qué está atracando en Ceuta. Bueno, eso es, por ejemplo, una de las ONGs. Acá hay un enorme negocio que ha sido desnudado por distintas investigaciones. Jorge, dos preguntas rápidamente. En primer lugar, ¿qué va a pasar con estos casi 50.000 o más de 50.000 invasores, por un lado? Y por el otro, ¿qué implica
para España recibir a este tipo de gente? Y subrayo el tipo, porque claro, el hombre en abstracto no existe, la humanidad en abstracto tampoco existe. Lo que existen son los hombres que están atravesados por identidades culturales, nacionales, religiosas, que determinan su forma de ser en la sociedad. ¿Qué pasa con este tipo de inmigrante en España? ¿Realmente se puede convivir sin fricciones, sin roces, como nos dice la ideología multicultural, que tenemos que ser indiferentes a las diferencias nacionales y culturales porque todo el mundo puede tener una vida digna de ser vivida en el mismo espacio, en el mismo tiempo? ¿O ha generado y genera, de hecho, algún tipo de trauma social en España que se empiecen a llenar los barrios de este tipo de gente? Agustín, dos preguntas. Primera, ¿qué va a suceder? Te la voy a contestar doblemente. Primera, ¿qué me gustaría que sucediese? ¿Qué hemos pedido nosotros? El despliegue del ejército, y habría que ir calle por calle, plaza por plaza, casa por casa, piso por piso, local por local, detectando a todos aquellos que no están con derecho, que están en Ceuta sin derecho, y ser deportados inmediatamente y puestos en la frontera de Marruecos. Y que las vulneraciones de derechos fundamentales las aleguen en Marruecos. A ver qué va a suceder si allí en Marruecos van a alegar vulneración de derechos fundamentales. Es una situación gravísima que no requiere más que esta decisión. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que va a suceder dos cosas. Una, el gobierno va a soltar toda su propaganda apoyado por la Unión Europea y otros líderes, ese establishment que tú me decías al principio, y en 2 días o menos nos van a decir que todos han vuelto a Marruecos y que han llegado a un acuerdo y que todos han vuelto, sin que se haya identificado a nadie. En el año 2021, cuando ya sucedió, tenemos el ejemplo, volvió una parte, pero sobre todo los menores quedaron bajo el refugio de Cruz Roja, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que trincaron miles de euros por cada uno de estos inmigrantes, que les llevaron los procedimientos judiciales de forma gratuita y que pleitearon encima contra el Estado para impedir que un menor de edad deba volver con sus padres que están en Marruecos. Esto es lo que sucedió y por tanto es lo que creo que por desgracia va a suceder. En cuanto a la segunda cuestión, la realidad ya se ha impuesto. Ya tenemos en España, en la misma ciudad de Ceuta, hay un barrio que es el barrio del Príncipe, que ya es una no-go zone, ya es un lugar donde no rige la ley civil, donde mandan las mafias, se impone la sharia, mandan los imanes, ellos controlan las calles. Sucede en el barrio del Raval en Barcelona, sucede en determinados barrios en Bilbao o en Almería, esta situación que ya se extiende por toda Europa. Hay un tipo de persona que no se integra, que es que no viene con voluntad de integrarse, ni con capacidad de integrarse, porque trae ideas que son absolutamente incompatibles con la cristiandad, con el occidente, con Europa. Tú ponías el ejemplo de la igualdad entre hombre y mujer, el no violentar a una mujer, pero eso puede manifestarse en muchas otras cosas en la vida. La creación de guetos con sus propias policías, con sus sociedades paralelas, expulsando a los españoles de los barrios, degradando en cuestiones de limpieza, de orden público. Esta es la realidad. Y por eso nosotros en Vox llevamos años clamando en el desierto de esa obligación de deportar a todos, por supuesto, los que han cometido delitos, pero incluso a aquellos que no han cometido un delito, pero están aquí, viviendo de la ayuda social, parasitando nuestros servicios públicos, sin voluntad de integrarse, sin reconocer nuestros símbolos nacionales, sin aceptar nuestra forma de vida, deben ser remitidos a su país. Nosotros no tenemos por qué sostenerles, ¿no? Y hay algo que es universal. Yo creo que también, yo estoy al cabo de la calle de más o menos lo que sucede en Hispanoamérica. También tenéis vosotros dentro procesos de inmigración masiva y desordenada y caótica. Y yo creo que hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de integración, es que el extranjero no solo venga aquí a respetar la ley, solo faltaría que viniese a un Estado a no respetar la ley. No, lo que exigimos es adhesión a nuestro modo de vida, adhesión
positiva a nuestro modo de vida. Si por lo que fuese yo tengo que ir a vivir a Argentina, yo me adheriré al modo de vida argentino. Esta es la realidad. Y si no, entenderé que me digan, oiga, usted tiene que irse. Pues lo mismo nosotros aquí en España y en Europa. No es simplemente cumple la ley. No, intégrate, forma parte de la red social, genera vínculos, pero no esas sociedades cerradas y paralelas, que es lo que produce fundamentalmente el islamismo, evidentemente, pero también lo vemos con comunidades pakistaníes, bangladesíes, que crean sus propias comunidades cerradas donde ya no rige la ley española. Al final de cuentas hay que concebir a la patria como una casa común y nosotros en nuestra casa particular, en nuestra casa privada, si abrimos las puertas a un huésped, esperamos que el huésped en primer lugar cumpla las reglas de la casa y esperamos que bajo ninguna circunstancia se atreva a imponer sus propias reglas en una casa que le es ajena. ¿Por qué entonces cuando llegan extraños a nuestras tierras les dejamos que ellos impongan sus propias normas? Ese es el absurdo, es no poder trasladar lo que haríamos nosotros en nuestro hogar con nuestra casa común que es la patria. Jorge, una última pregunta y antes un comentario para ilustrarle al público. Tenemos mucho público de América, entonces a veces estas realidades les son un poco ajenas, pero se conectan aquí para conocer un poco más. Yo tengo una amiga que estudió psicología y en España, para poder ejercer como psicóloga, tenés que hacer una maestría o un máster habilitante. No basta simplemente con tu carrera, tenés que dedicarle un año a unos estudios especiales para poder atender a pacientes eventualmente. Bueno, esta chica por falta de recursos no pudo pagar ese máster y me contaba un día de que si ella hubiese sido inmigrante, hubiera tenido por parte del Estado español la ayuda financiera para poder pagar su máster o en su defecto cursarlo sin tener que pagar la matrícula, pero como era española tenía que buscar un trabajo totalmente distinto de lo que ella había estudiado en la Universidad de España porque no tenía los recursos ni la posibilidad de estudiar un máster habilitante para ejercer como psicóloga. Esa es la realidad, digo, en un caso, en una simple anécdota a lo que se enfrentan hoy los españoles, que es que los inmigrantes muchas veces tienen privilegios de los cuales carecen los propios ciudadanos de España. Por último, Jorge, querido, sé que además es tarde allí en España, así que una última pregunta. ¿Qué haría Vox si eventualmente llegara al poder con el problema de la inmigración? ¿Ustedes tienen un plan de shock o cómo se imaginan que serían los primeros días de gobierno si ustedes llegaran, ojalá que sí, al poder alguna vez en España? Pues un listado interminable de medidas, pero voy a intentar ser ordenado. Yo creo que lo primero es lanzar un mensaje al mundo de que a partir de hoy en España se entra legalmente y no se entra legalmente. Y cuando entres vamos a verificar el tiempo que tienes que estar. Y si tienes un permiso para estar 15 días, a los 15 días tendrás que volver a tu país, o al cabo de un mes o al cabo de 3 meses. Y lanzar ese mensaje al público. Segundo, por supuesto, cambiar la ley de extranjería, que se llama, y el reglamento para permitir de forma más eficaz todas las expulsiones de aquellos que han cometido delitos o de aquellos que han entrado ilegalmente en nuestro territorio o que han entrado legalmente pero se quedan más tiempo del que tienen derecho a estar. Eso exige acciones diplomáticas contundentes con los países de origen, centros de deportación en el territorio de España y, en su caso, en territorios de terceros estados cuando se firmen. Considerar, por supuesto, a la entrada ilegal en nuestro territorio como un delito, como una acción grave, porque es un ataque, como decías tú, a nuestra propiedad, a esa patria que es nuestra propiedad fiduciaria. Y un tema fundamental, con esto voy a concluir, es el establecimiento como principio ordenador de la acción pública del principio de prioridad nacional. Es decir, evitar que lo que te contaba esa amiga tuya al respecto del máster habilitante pueda volver a suceder. Eso le sucede a los españoles en materia de becas, de ayudas sociales, de todo tipo de ayudas a la dependencia, a los mayores de edad, de acceso a determinados servicios, incluso del acceso a la vivienda pública, para que sean los españoles y, en su caso, aquellos extranjeros que lleven mucho tiempo en España acreditando ese arraigo efectivo, esa integración efectiva, los que tengan que acceder con carácter prioritario a lo que está sucediendo ahora, que es que el último en llegar
aunque haya entrado ilegalmente, acaba llevándoselo todo. Y eso es posible. Se puede hacer. Hemos visto ejemplos en Polonia, en Hungría, en Australia. Giorgia Meloni lo intentó con esos centros de deportación en Albania. Se puede hacer. Lo que hay es que tener dos cosas. Uno, amor a tu patria y, en segundo lugar, determinación política para hacerlo. Jorge, muchísimas gracias por habernos honrado con esta conversación. Este público amplio que además va a difundir este video, vamos a lograr llegar a cientos de miles de espectadores en pocas horas que podrán conocer esta parte oculta de lo que está ocurriendo en España y en Europa con la inmigración ilegal que apañan los grandes medios de comunicación y pocas veces tenemos información y análisis como el que Jorge Buxadé acaba de hacer para nosotros. Gracias, Jorge, un gran abrazo y mucho éxito para Vox y que viva España. Pues viva España, muchas gracias, Agustín, y un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia y a las naciones de tu audiencia. Un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Bien, amigos, les quiero mostrar, ahí estuvimos con Jorge Buxadé, qué honor tenerlo, Jorge, en el canal. Si no lo siguen, por favor, síganlo. Vale realmente la pena todo el material que él sube a sus redes sociales y los discursos que da ante los globalistas en la Unión Europea son sencillamente imperdibles. Vox es el partido liderado por Santiago Abascal, que se expresó en un video a través de sus redes sociales al respecto, y esto fue lo que dijo. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez. El colapso en la sanidad y en la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. Y por eso la emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados. Contundente discurso de Santiago Abascal hablando de Pedro Sánchez. El corrupto Pedro Sánchez hoy fue en persona a Ceuta y recibió el repudio de los españoles. Esto es muy interesante porque fíjense que los invasores entraban gritando ¡Viva Pedro Sánchez! Y sin embargo los españoles fueron hoy a repudiarles. Y así como vimos a la policía de Pedro Sánchez dejando vía libre para el crimen a los invasores, aquí vemos a la policía de Pedro Sánchez golpeando a los españoles para que no se manifiesten en contra del socialista Pedro Sánchez. Miren esto. Estamos aquí en la Marina, donde están agrediendo personas, uno de ellos en el suelo. Vamos a grabar los señores. Con él sí, con el inmigrante no podéis. Esos son españoles, verán ustedes. Son españoles agredidos por la policía de España porque se les ocurrió ir a protestar contra el mafioso y corrupto Pedro Sánchez cuando llegaba precisamente hoy, horas atrás, a Ceuta a fingir que le importa el tema, a fingir que él no tiene nada que ver con los procesos de inmigración descontroladas en España, a fingir que el socialismo español no depende precisamente de los inmigrantes ilegales para conseguir su continuidad en el poder. Ese es Pedro Sánchez, un mentiroso, un corrupto y un perverso, pero un corrupto, un mentiroso y un perverso protegido por la policía respecto de los propios españoles que estaban allí para protestar. La misma policía que dio vía libre a los invasores de Marruecos para delinquir en territorio español en las horas que acaban de pasar. Y esto continuará, sin lugar a dudas,
porque como decía recién, es parte de una trama mucho mayor, es apenas un episodio dentro de una trama en la que Europa está siendo invadida por personas que llegan masivamente allí, no para integrarse, sino para instalar sus propios modos de vida que no tienen en absoluto que ver con la cultura y con la civilización occidental.